laboratorio y un espacio y tiempo que nos permitimos para reflexionar juntos. Entiendo que quienes estamos aquí no necesariamente son psicoanalistas, aunque, bueno, yo practico el psicoanálisis en interdisciplina y abordando problemáticas del desarrollo infantil o problemáticas en primera infancia, problemáticas en otros tiempos también del desarrollo y de la educación psíquica. Pero el tema que nos convoca hoy, intentaré presentarles a ustedes algunas cuestiones que efectivamente están más desarrolladas en lo que entiendo es mi último libro, si bien después salió otro que es El Juego de los Límites 2, pero para mí es el último libro que escribí, que es el que mostró Fernanda, que es Padres a la Escucha en Psicoanálisis, salió a principio de este año. Y bueno, toma por escrito, para quienes estén interesados luego, allí van a encontrar mayores desarrollos y profundizaciones, una investigación que vengo desarrollando prácticamente desde que comencé mi trabajo, es decir, que es difícil ubicar una fecha, de un modo de acercamiento y de pensar, pero más bien un modo de escuchar a aquellos que consultan, que en general son madres, padres u otros responsables adultos, ¿no? de los niños, niñas, bebés por los cuales, bueno, somos consultados, en particular en lo que son los primeros encuentros, es decir, en las primeras entrevistas, aunque lo que se propone allí más bien es una serie de hipótesis, para mí ya no lo son, comenzaron siendo hipótesis, para mí ya ahora es un modo de trabajo cierto, es un modo de abordaje y es un modo de recepcionar, es un modo de alojar, es un modo de escucha, ¿no? De principalmente configurar una escucha desde principios psicoanalíticos. Y en realidad debe algunos principios que me parece fueron digamos, no abordados, es decir, olvidados, quizás silenciados. Yo hablo de un cierto silenciamiento en relación a los orígenes mismos, ¿no? Del psicoanálisis con niños, y en relación a una cierta historia a propósito de quienes uno considera son las madres y los padres del psicoanálisis con niños, que sin duda han dejado una impronta y una marca por la cual, y hablamos ahí de Freud, y hablamos de Helgenmund, y hablamos de Ana Freud, hay un cierto acople, y hablamos de Melanie Klein, y hablamos de Winnicott, y hay un cierto ruido, no sé si ustedes lo escuchan también en la transmisión, ¿también? Me parece que alguien lo está silenciado, Mara, fíjate. Sí, hay un cierto, como se va a grabar esto, sería importante, bueno, eh, por lo cual digo, entonces en mi lectura, en mi investigación y en mi análisis, que esta marca de los orígenes del psicoanálisis con niños nos viene atravesando desde hace 100 años. De hecho, el psicoanálisis con niños está cumpliendo, conjuntamente con ese glorioso texto freudiano que es Más allá del principio del placer, 1920, estamos cumpliendo 100 años de historia del psicoanálisis con niños. Y digo, en ese tiempo hay una marca que nos
que nos dejó una impronta a fuego, y es ya mismo enunciada por Freud, cuando dice que son los padres y su presencia real las que pueden llegar a ser la fuente de resistencias y peligros o amenazas para llegar a la consecución de lo que es la finalidad del tratamiento con niños. Y esto no ha sido sin consecuencias, me parece, para todos aquellos que venimos practicando un cierto quehacer en tiempos de infancia y adolescencia, pero fundamentalmente en tiempos de la primera infancia, ya que estamos, digamos, alojados desde Red PRI, en donde entiendo que el papel que tiene el otro, al cual llamamos o solemos llamar padres, el otro con mayúscula, este campo, este espacio, este tiempo primordial para todos los procesos psíquicos del desarrollo infantil, digo que nos viene atravesando a todos a la hora de pensar que es ese el trabajo o la fuente de mayores dificultades. Y esto uno lo puede escuchar tanto en la clínica como en otros abordajes, tanto educativo como social comunitario. Es decir, algo así como que los problemas de los niños son los padres que tiene o no tiene. Entonces, es allí que hay toda una serie de, y a veces esto efectivamente es real y es así, pero digo, ¿qué ocurre cuando para quienes estamos a cargo de direccionar y de la responsabilidad de aliviar el sufrimiento infantil, se nos presenta en el lugar de una cierta certeza esta afirmación, digo, en el lugar de un cierto prejuicio, digo, en el lugar de una cierta resistencia en uno? Es ahí donde podemos asistir a fenómenos de resistencia y de exclusión o de culpabilizaciones sutiles o explícitas hacia las madres, los padres y las familias. Entonces, bueno, yo ya he, digamos, presentado, digamos, en otros espacios, en otros conversatorios, qué fue lo que a mí me decidió en particular a poner por escrito esta serie de ideas que presento allí, y que fue, digamos, una modalidad, digamos, novedosa, a mi entender, de presentación de madres y de padres en mi consulta, pero también de madres y padres o familias que se me acercaban luego de presentar una serie de cuestiones en cursos, congresos, jornadas o lo que fuera, es decir, desde el público, y venían sumamente angustiados por los efectos que habían tenido en ellos el estar en otros espacios terapéuticos, escolares o comunitarios, y el trato que habían recibido allí, es decir, el estar sus hijos siendo atendidos o como alumnos en otros espacios, y no necesariamente no psicoanalíticos, digo, del orden de lo que uno podría decir otras posiciones no psicoanalíticas, neurocientíficas o cognitivo-conductuales, sino también provenientes de ámbitos psicoanalíticos, o que se llaman a sí mismos psicoanalíticos, y que lo que yo empecé a reconocer como una modalidad de demanda
particular, propia de estos últimos tiempos, es una demanda de escucha acerca de la subjetividad paterna. Es decir, madres y padres que se presentaban en mi consulta, las de los colegas con quienes trabajo, ya sea supervisados o alumnos, ya vuelvo a repetir, en diferentes ámbitos, y que lo que formulaban como queja estas familias, estas madres, estos padres, es: no somos escuchados. Nadie nos ha escuchado, nos han dejado fuera, lo tratan a él, la tratan a ella, pero nosotros no tenemos espacio y tiempo, ¿no? Dentro de eso, tratamientos, escuelas, salitas, centros de acciones familiares, comedores, etcétera, 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 ¿no? Diferentes ámbitos. Y esta X común, ¿no? Padres demandando ser escuchados, padres quejándose de que los habían dejado excluidos afuera, y a mí me pareció que esta demanda no había que dejarla pasar, y que era el momento de poner por escrito lo que sí en ese momento eran hipótesis hasta que uno las comunica ya desde otro lugar. Y, a ver, se tejen en esta formulación diferentes cuestiones, entiendo, no solamente cuestiones de la técnica desde la cual un psicoanalista aloja y escucha, sino también cuestiones que atraviesan otras disciplinas. Por eso digo, aprovecho que la red que convoca este intercambio se diga o se nombre como una red interdisciplinaria, porque esta queja puede, o esta formulación, o esta cuestión también atraviesa, vuelvo a repetir, o puede llegar a atravesar todos los otros ámbitos y disciplinas que se ocupan, en este caso, de la primera infancia, y es, de una u otra manera, ya sea explícita, porque así piensan su trabajo y lo formulan explícitamente, y esto uno lo puede leer en sus propuestas, en su bibliografía, que no hace falta trabajar con los padres y no se trabaja con los padres, o de manera implícita o inadvertidamente, o desde deslizar de una manera inadvertida un lugar de culpabilización, que es otra manera de excluir y dejar afuera. Una de las cuestiones que, digamos, doy y comunico, digamos, en el libro, justamente, es que, y esto sí es una hipótesis, es que me parece que esta exclusión, es haber dejado fuera la subjetividad materna y paterna, por un lado tiene que ver con cuestiones de época, y de hecho uno puede, digamos, ubicar, más allá de esto que acabé de decir, que uno puede reconocer en la entrada y en los orígenes silenciados, ¿no?, del psicoanálisis con niños, una impronta por la cual las madres y los padres quedaron ubicados y sellados en el lugar de uno de los mayores obstáculos y problemas para el quehacer con niños y con adolescentes, ¿no?, para la clínica, decía. Pero más allá de esto, que no es sin consecuencias, también hay cuestiones de época. En el libro, bueno, también ubico una cierta transformación de esta cuestión a propósito de grandes autores como son o han sido Maud Manoni, Dolto, Winnicott, ¿no? Lacan mismo, desde una cierta lectura, que, bueno, han pegado una vuelta, digamos, o intentado pegar una vuelta con esto. Sin embargo, hay
algo que se ha impuesto como cuestión de época y que lo ubico fuertemente a partir de los años 90, a partir de los años 90 en especial, donde por un lado hace su llegada y su aparición a la escena lo que tiene que ver con, digamos, el reinado de las neurociencias, aquellas que pretenden ubicar una cierta cuestión etiológica del orden de un cierto innatismo orgánico sin ninguna evidencia científica para ello, sino más bien enarbolando a esta altura lo que podríamos llamar peticiones de principio sin evidencia científica, contrariamente a lo que el discurso pretende decir, ¿no? En relación a ellos hay muchos estudios, pero no hay ninguna evidencia cierta que pretenda demostrar o haya demostrado que cuestiones del desarrollo puedan prescindir de factores que hacen a la crianza, factores que hacen a lo ambiental, factores que hacen decisivos, ¿no? No son factores secundarios, sino factores decisivos que hacen a, bueno, en este caso, el papel que tiene y ocupa la subjetividad materna y paterna, es decir, el papel del otro primordial, tal como lo defino desde el psicoanálisis, al que comúnmente llamamos madre-padre, ¿no? Como una manera de naturalizar algo que no tiene nada de natural, sino que es una cuestión absolutamente de historicidad y de cultura. Entonces, este reinado que se ha impuesto digamos, las hipótesis de los procesos cerebrales, del reinado del sistema nervioso central por fuera de cualquier, vuelvo a repetir, política cultural, histórica y de época, bueno, viene marcando un lugar en donde, como muestro en el libro, son claras y los pasos que se vienen dando en donde la exclusión de la crianza, y esto está dicho de una manera explícita, se viene produciendo y ya sea como argumento en contra de una cierta manera de practicar el psicoanálisis, aquella que, digamos, advertida o inadvertidamente, ha producido efectos de culpabilización o se les ha adscrito efectos de culpabilización, sale digamos, a contraponer para captar un cierto público, este otro argumento de nada que ver, ¿no? Es decir, y esto está, ustedes pueden recorrer la bibliografía que yo presento, tanto bibliografía, entre comillas, que se pretende científica, pero no hay ninguna evidencia cierta de nada que ver, esto es que el desarrollo humano pueda prescindir del papel del otro, de un otro encarnado, de un otro representante de su historia, de sus ideales, de sus principios, de sus expectativas y de lo que le vaya saliendo al cruce en la relación con sus hijos, ¿no? Es decir, que pueda prescindir de los procesos filiatorios y de construcción de identidad. Entonces, pero uno puede recorrer bibliografía de las que se pretenden, entre comillas, digo, de evidencia científica, sin serlo, y también en los medios masivos de comunicación, en donde se presentan estas ideas que muchos padres han comprado, digo, y han comprado por diferentes motivos, ¿no? No se trata justamente de juzgar los motivos y las motivaciones, sino que se trata de poder escuchar, de
pero no todos. Y esto es lo que, vamos, luego del DSM-3, que es el que llega a las escuelas en los 90 y empieza esta catarata y esta debacle, luego del DSM-4, habiendo salido el DSM-5, 2015, yo empiezo a escuchar y, digamos, fortaleciéndose cada vez más ese campo, apoyado desde diferentes lugares muy poderosos, empiezo a reconocer esta vuelta, esto que yo llamo un cierto retorno a las consultas, a las salitas, a las escuelas, de padres que demandan ser escuchados en su derecho a que nadie les robe su papel decisivo a la hora de gravitar, decidir, desear, bueno, el desarrollo y su configuración y los procesos fiatorios de sus hijos, y de intentar encontrar a alguien que los ayude a poder retomar la posta. Esto de poder retomar algo que se ha perdido en el camino, algo que o está detenido, o está trabucado, o le han dicho que no está bien y ellos no entienden, y entonces llegan desde el lugar del sinsentido, desde el lugar de lo que, bueno, en términos psicoanalíticos yo ubico como el mecanismo de la Ablehnung, es decir, en alemán, y de la Ablehnung en francés, y de lo que nosotros podríamos llamar la aversión del sentido, ¿no? Desde diferentes lugares se contribuyen a que en la subjetividad paterna se produzcan agujeros negros, agujeros que rompan la trama simbólica, que es la que permite mediatizar y recuperar significaciones, sentidos, interpretaciones acerca de quiénes son sus hijos, qué les gusta, qué no les gusta, de qué manera están recibiendo o no sus ofertas, qué más pueden llegar a hacer ellos para que, si hay algo cerrado, esto se abra, que sus hijos reciban lo que ellos quieren poder brindarles, en fin, es decir, digamos, desde diferentes lugares, ya sea porque en los procesos de intercambio tempranos algo se rompió de una manera, entre comillas, interna, porque qué es lo interno y qué es lo externo, en esos primeros tiempos es muy difícil de ubicar, o por cuestiones externas, es decir, comunicaciones diagnósticas, propuestas de, digamos, que propician un lanzar a los padres a lo que en psicoanálisis denominamos como procesos de acting o de pasajes al acto, en donde, ¿no?, se trata de un hacer y de un hacer apresurado, perdiendo de vista ni por qué se está haciendo lo que se está haciendo, y cuáles son los motivos, y cuáles son los fundamentos, si es que ellos quieren o no, ¿no?, hacer eso, es decir, cuál es el lugar, digamos, que tiene su decisión a la hora de el qué hay que hacer respecto a ciertas problemáticas. Y bueno, y llegan en general con nombres dados por otros, ¿no? En donde los nombres paternos, o lo que los psicoanalistas llamamos los nombres del padre, están suspendidos, con los riesgos de forclusiones productoras de psicotizaciones y de entradas al autismo, o de melancolizaciones que hacen caer seguramente a ese cachorrito, y hacen suspenderse los procesos de simbolización primordial. Y entonces sí, digamos, ¿no?, los rasgos de desconexión o determinada fenomenología que
bueno, podríamos llegar a pensar del orden de un cierto autismo temprano o psicosis tempranas, no se van a hacer esperar, pero secundariamente a intervenciones recibidas, ¿no? O directamente a que nadie alojó y armó un lugar de escucha eh, para ellos. Bueno, hasta acá quizás no estoy comunicando nada que muchos de ustedes y muchas de ustedes no compartamos. El tema es que creo que lo que me han dicho, y yo creo que es además el aporte, digamos, que tiene esta investigación que comunico y este libro, que sin duda es para continuar, tiene que ver con cómo escuchar, cómo se escucha, porque no alcanza con que respondamos, a mí me parece, perdónenme si alguien se siente, no sé, que no le guste, ¿no?, lo que voy a decir, pero me parece que no alcanza a contraponer a un cierto discurso con el que no estamos de acuerdo, otro discurso que es con el que sí estamos de acuerdo, sin presentar una metodología, una investigación que respalde lo que estamos diciendo, casuística, efectos que avalen efectivamente que hay una apoyatura formal, metodológica, simbólica, y que produce efectos transformadores de eficacia que, bueno, yo no diría rápidamente de cura, pero que efectivamente lleva a pensar que el psicoanálisis, si sirve para algo, es porque es un método de cura. Y de ahí tiene su eficacia, ¿no? Entonces, no es un entretenimiento intelectual, digo, por lo menos yo no lo practico de esa manera, no lo investigo de esa manera, no lo estudio de esa manera, no puede prescindir de la relación y del intercambio con los colegas con los cuales trabajamos. Bueno, pero entonces, digo, me parece que algo que intenté comunicar es esto, cómo, cuándo, que muy bien en la presentación de esta actividad la Red PRI redactó, ¿no?, estas preguntas: ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué privilegiar la escucha por sobre las intervenciones? Porque este libro no trata sobre qué intervenciones hacer y cómo pensar las diferentes intervenciones, que es otro capítulo, es otro gran capítulo, y son en plural las intervenciones, y ahí también tenemos que armar metodología de investigación antes de poder comunicar, sino el papel fundamental que tiene para el psicoanálisis el valor de la palabra y de la escucha. Y cuando digo el valor que tiene para el psicoanálisis la escucha y la palabra, me refiero a una palabra que no necesariamente es la palabra hablada, oralizada, es el papel que tiene el lenguaje como estructura legal productora de efectos de subjetivizaciones en los sujetos, es decir, productora de sujetos y de subjetividad, pero también el valor que tiene poder permitir a las madres y a los padres dar cuenta de su palabra, no cualquier palabra. Los psicoanalistas no damos lugar a la palabra vacía, sino que pretendemos justamente que emerja una palabra que represente algo del orden de eso que no se puede decir, algo del orden de lo que no está ni siquiera reconocido
por el que está hablando como algo propio hasta que se lo escucha decir, es decir, que no sabía que eso era lo que le estaba ocurriendo hasta que lo puede llegar a escuchar. O sea, no es algo que no está por fuera del encuentro analítico, es decir, del encuentro con un psicoanalista y de lo que los psicoanalistas llamamos el fenómeno y la formación transferencial. Entonces, ¿de qué manera escuchar? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Y cómo hay que...? Y ahí en ese sentido digo, hay algún cierto aporte que es que recupero y me permito comunicar una pregunta que me viene siguiendo desde cuando era estudiante todavía en la facultad de psicología y me persiguió todo este tiempo, y es por qué nunca ningún psicoanalista escribió acerca del papel fundamental que podría tener la regla fundamental del psicoanálisis en el trabajo con los padres, en las primeras entrevistas y luego, es decir, en otros encuentros que se van teniendo en donde, bueno, abre una cierta casuística, digamos, clínica, de mucho tiempo, digamos, de trabajo, y bueno, y comunico esto, ¿no? Es decir, en algún sentido, bueno, abro las puertas de mi consultorio con todos los resguardos, con todos los permisos que obtuve, y los que no obtuve no los abrí. Esto también es una posición ética que hace al secreto profesional, cosa que me parece que también es algo que por lo menos a mí me produce un fuerte rechazo, es decir, yo no iría jamás a consultar a un profesional que no tiene ningún prurito en presentar sin resguardo de los datos personales, ni mucho menos, digamos, lo que hace con sus pacientes, ¿no? Entonces, o que habla de determinada manera en determinados ámbitos, pauperizando, banalizando, ¿no? Lo que es el papel que tiene la palabra recibida, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Por qué a mí me llamaba la atención? ¿Por qué nunca se escribió sobre esto? Y bueno, lo que muestro es una forma que yo encontré desde hace 20 años, a partir de fundamentalmente el encuentro con una familia, con la mamá de un paciente de unos 2 años, 3 años, que llegó a consulta en ese momento con un diagnóstico de autismo, recibido desde diferentes lugares, psiquiatras, psicoanalistas, y bueno, terapeutas cognitivos conductuales, que en ese momento, hace 20 años, no había tantos, ni tampoco había tantos autismo, ni diagnósticos de autismo como hay ahora, y que yo me vi llevada a suscribir, es decir, digo, no estar de acuerdo, ¿no?, con este diagnóstico, luego de mi encuentro con el niño y de mi encuentro con los padres, y del trabajo. Yo digo que la mamá de este nene, al cual llamo Alejandro, no se llamaba Alejandro, digamos, el que llamo Alejandro, fue algo así como mi Dora, ¿no? Como la Dora de Freud, que le dijo, ¿por qué no se calla y me deja hablar? Fue fantástico las consecuencias que tuvo Dora en Freud. Y la mamá de Alejandro me dijo algo parecido, ¿no? No me lo dijo de esta manera, me dijo, me quedé pensando, desde la última vez que nos vimos, yo no sé si esto tendrá algo que ver o no, pero no puedo dejar de decírselo. Me quedé pensando en lo que usted preguntó, y cuando le digo, ¿qué pregunté yo?,
y yo no había preguntado nada en particular. O sea, lo que había preguntado es la pregunta que creo más común a la hora de recibir en general desde el ámbito psi a las primeras consultas, ¿no? Y es, ¿pasó algo? ¿A ustedes se les ocurre que puede haber ocurrido alguna cuestión que haya podido gravitar, ser importante? Nada más que esto. Y lo que empezó a dar lugar esta comunicación por parte de la madre de Alejandro y la apertura a la asociación que permitió, una asociación que construyó una trama de historicidad en al menos 3 generaciones anteriores, en al menos 3, pero hay casos, digo, me ha ocurrido, bueno, poder armar un trabajo de muchísimas más, digamos, generaciones, digamos, ¿no? Pero, y siempre teniendo como a ver, como foco y como mira y como objetivo al niño o a la niña o al bebé y las problemáticas por las cuales se está consultando en ese momento. Pero además, no solamente esto, sino de qué manera armar un cierto puente con y rearmar, ¿no? Puentes rotos, apertura de vías, reconducción o construcción de representantes y representaciones nuevas, verdades históricas, a partir de la escucha del niño, de la niña o del bebé, ahí donde había un otro que no estaba pudiendo escuchar. Entonces, en un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Porque la escucha a las madres y a los padres no es solamente de, bueno, lo que ellos, bueno, ahí ya tendríamos que abrir, ¿no? Como más hipervínculos, ¿no? Ya más específicos de la técnica psicoanalítica en el trabajo que propongo. Esta es una presentación como para abrir la conversación. Después les propongo que, si les parece bien, hagamos un ida y vuelta, ¿no? Entonces, bueno, el lugar que tiene la regla fundamental a la hora de la escucha del niño, a la hora de la escucha de las madres, de los padres, y a la hora de armar una posición en los analistas, y yo creo que quien trabaje, no como analista, pero tomando la ética del psicoanálisis y conceptos fundamentales que tiene el psicoanálisis para aportarle a otros abordajes, también lo atraviesan, porque una de las cuestiones, por eso yo digo, la regla fundamental se ubica en un lugar de terceridad, es la terceridad. Se ubica en un lugar de constituir un cierto conjunto legal, es decir, hay allí un conjunto de leyes a tomar en cuenta que configuran el dispositivo y que permiten alcances y ubican límites, es decir, que arman una cierta extensión, pero que también ponen límite en el punto de armar una posición desde la cual escuchar, por ejemplo, cuando, digamos, uno lee las propuestas o los llamados escritos técnicos en Freud, en los postfreudianos, en Lacan, en postlacanianos, haciendo un recorrido por esto también, y después permitirnos reinventarla, como yo me permití, para la clínica con niños, es
digamos, decir, uno escucha desde un lugar que no admite el prejuicio, por ejemplo. Y esto es un principio, esto es una cuestión que configura una terceridad en el sentido que atraviesa el psicoanalista. O sea, la escucha del psicoanalista no puede ser una escucha prejuiciosa, aunque piense lo que piense, no puede ser una escucha que privilegie sus pensamientos, su tabla de valores o morales, a la hora de el encuentro con las madres y con los padres. Es decir, qué sé yo quizá haría la crianza de otra manera, y de hecho la hice o la pude hacer de otra manera con mis hijos, pero no es esto lo que está en juego. Y sí me ubica en un lugar de un cierto saber acerca de cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo infantil, que no es lo mismo que de qué manera hacer crianza. Por eso, ahora que está tan en boga hablar de la crianza y más crianza y más crianza y más crianza, bueno, digamos que, digo, en tal caso la crianza está configurada desde el mapa de la subjetividad materna y paterna y sus fantasmas inconscientes. Entonces, no son métodos de crianza los que hay que poner sobre la mesa. Es decir, no se trata de si, por ejemplo, se trata de amamantar más, menos, cuándo, cómo, ¿se entiende? Digo, sino cuál es la relación que se tiene en tal caso al acto del amamantamiento, como acto primordial y decisivo para el desarrollo de los hijos y en los procesos de filiación, por ejemplo. Entonces, digo esto porque esto es lo que constituye una cierta especificidad. Por supuesto que el pediatra ahí, y ahí es en donde se abren otros hipervínculos, qué escucha el pediatra, cómo lo escucha, cómo direcciona estos actos de crianza. Pero bueno, yo estoy hablando de una escucha estrictamente, estoy hablando como psicoanalista, es decir, como una escucha, digamos, de una madre, de un padre que me consultan en términos de psicoanalista, o de una madre y un padre que me consultan porque el pediatra así se lo ha sugerido que lo haga, o porque la escuela así ha sugerido que lo haga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es en donde ubico una cierta especificidad. Y que me parece que es necesario que recuperemos. Digo, me parece que por suerte el psicoanálisis ha atravesado y ha transformado sin duda los campos de los quehaceres, y ha perdido una cierta especificidad. Entonces, esto es lo que intenté proponer, digamos, en el libro, y bueno, abierto, por supuesto, a que lo podamos conversar y criticar también, ¿no? Obviamente, juntos. Bueno, son las 2 menos cuarto, y Podemos entonces, abrir, sí, un espacio a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, será bienvenido. Si lo quieren escribir también, por supuesto. Yo quería arrancar con algo que te escuché a vos hablar en el libro, lo leí, te escuché a vos después decirlo también, que esto de dejar afuera a los padres son resistencias de los analistas, ¿no? Esto me parecía un poco fuerte, pero cierto, porque bueno, había que decirlo, está bien. sí, es una modalidad de la resistencia. Esto no quiere decir que no haya
esto, a ver, cuando digo dejar afuera a los padres, no quiere decir que hay momentos en los tratamientos en donde uno trabaja con la niña, con el niño y con el bebé, en donde inclusive es una intervención, por eso digo, no estoy hablando de la intervención, es una intervención analítica, a veces cerrar la puerta, ¿no? Y armar ahí un espacio propio, ¿no? Y armar un enigma, y armar un cierto lugar de que motorice esto de ¿y qué harán ahí? ¿Y de qué se trata? ¿Y qué le dice? ¿Y qué no le dice? ¿Y qué está ocurriendo? ¿No? De a veces armar una pregunta y poner en acto de que no son parte del cuerpo del otro, sino que tienen este lugar por derecho, y por eso digo, ¿no? Sí, Legal, de ser sujetos. Pero cuando digo dejar afuera a los padres es mm, no tomarlo como parte indispensable del trabajo analítico en tiempos de infancia y adolescencia. Por eso digo, ¿qué lugar le damos a sí. los padres en nuestro trabajo clínico, educativo y social comunitario en los tiempos de infancias y adolescencias en sus diferentes formas, ¿no? Sí, yo creo que arranca el libro casi al principio haciendo como una diferencia entre lo que se escucha a los padres y lo que es una intervención, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Por eso vos decías recién que, bueno, hablar de intervenciones es un capítulo aparte, si querés, ¿no? Pero sí, claro, vale esta aclaración que haces, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo he escuchado muchos terapeutas y por eso me parecía sumamente importante hacer esta charla en donde tomaban a los niños en tratamiento y los padres eran derivados a otro terapeuta para que, bueno, y yo siempre me preguntaba cómo se hacía para trabajar con los niños sin escuchar a los papás o habiendo tenido una sola entrevista o una primera entrevista, ¿no? Eh, por eso me pareció fascinante el libro y digo, bueno, hay que volver como, no sé, a los orígenes o en qué momento se cortó este hilo, era mi pregunta, ¿no? ¿Dónde, en qué lugar hemos decidido que los niños por un lado y los padres con otro terapeuta? Digo, qué ensalada, qué menjunje, cómo juntamos estas cosas. Esto es algo que me pasa a mí en la clínica, ¿no? Y escucharlo de otros terapeutas. Por eso me parecía sumamente importante esta aclaración. Yo creo que una pista de esto también está en como una extensión que se ha dado al incorporarse el trabajo en las prepagas, en las obras sociales y en las instituciones, ¿no? de psicoanalítico, por el cual en general los pacientes llegan, son tomados por un admisor, ¿no es cierto? También esto es una modalidad muy de actualidad, en donde ya recibe, digamos, el que recibe no necesariamente es el que luego seguirá conduciendo, digamos, el tratamiento. A veces ese proceso de admisión ya cierra la posibilidad de que el que va a tomar, el psicoanalista que va a tomar a cargo el tratamiento, pueda abrir de nuevo el juego, ¿no? Entonces, a mí como supervisora me ocurre, y quienes supervisan conmigo saben, que cuando dicen, bueno, y tomé al niño en tratamiento luego de una entrevista con los padres, por ejemplo, ¿no? O porque ya vino indicado de esta manera. Entonces, bueno, ¿y qué pasó con ese trabajo preliminar antes de todo tipo de intervención? Porque no necesariamente, y esto también tenemos que marcárnoslo a fuego nuevamente, un tratamiento es la indicación para realizar. Hay otro tipo de intervenciones que un psicoanalista puede hacer, intervenciones interdisciplinarias, intervenciones breves, trabajo con los padres, seguimiento, pedido de estudios. Es decir, hay ir a las escuelas, hablar con los pediatras, es decir, bueno, pero
por diferentes motivos. Por eso, digo, no es casual que los años 90 y la pauperización económica que viene ocurriendo también, bueno, hayan direccionado las cuestiones de manera tal que hoy ya los padres, digamos, no solamente los psicoanalistas, sino de la mayoría de las propuestas que reciben es cuanto más tratamientos, mejor, ¿no? Y cuanto más pequeño el niño y más tratamiento, mejor. Bueno, ¿no? Entonces hay que replantear fuertemente cuál es la especificidad de la escucha psicoanalítica. Digamos, este es, digamos, como el acto que encontré para salir al cruce de cuestiones de la época, pero también de cuestiones que me preocupan dentro del campo en el que ejerzo como profesional, ¿no? Entonces, y que me preocupa por los efectos devastadores autísticos y psicotizantes que tiene, efectos psicosomáticos que tienen, efectos de pasajes al acto que tienen, bueno, lo que ya sabemos, supongo. Yo puedo hacer una... Quería comentar en relación a esto que mencionás, Norma, que bueno, en general los chicos vienen con esto, ¿no? Ya con un paquete armado de terapias, y uno por ahí cuando escucha lo que se pesquisa es que el niño se queda sin tiempo para jugar, digamos, no hay juego, tienen toda su vida ocupada con tratamientos, y como poder empezar a rescatar con los papás, ¿no? Estos espacios de juego, que a veces por ahí podemos creer que son tan naturales y que nos damos cuenta de que esto no es así, no sucede. Y otra cosa que también me parece importante es, a veces los papás vienen a consultar juntos, ¿no? Y escuchamos algo, y cuando por algún motivo vienen por separado mamá y papá, empiezan a surgir un montón de otras cuestiones, ¿no? Y ahí empezamos como a asociar y a entender algunas cosas que en los primeros encuentros no están claras, porque digamos, cuando los papás vienen juntos es uno el discurso, y cuando se escuchan los discursos por separado, ahí aparece qué lugar ocupa este hijo para cada uno de ellos, y qué lugar tiene en la trama familiar, en la historia, ¿no? Sí, y como la importancia de recuperar, me parece, el lugar de niños. Yo siento como que, digamos, no están puestos en el lugar de niños, entonces son niños que no juegan, que tienen responsabilidades, que todo se les consulta, que no hay ningún velo, ¿no?, que proteja esta edad en la primera infancia. Sí, sí. Entonces, digamos, hay un psiquismo que no está preparado para poder elaborar todo eso que les viene. Sí, sí, sí. Sí, sí, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, sí. Uh-huh. Ahí Sí. Sofía Espinosa nos dejó una consulta. Nos pone: buenas tardes, yo quería consultar cómo es tu trabajo en la entrevista a padres cuando consultan no por el niño, sino por un bebé. ¿Cómo direccionar el tratamiento si no es por el lado de las pautas de crianza, como bien explicabas? Bueno, ahí justamente, ¿no? La cuestión es qué tienen los padres para decir, ya sea un bebé, ya sea un niño, ya sea una niña, en relación a su propia subjetividad en juego a la hora de, digamos, las facilitaciones o los obstáculos que están teniendo, es decir, las dificultades que están teniendo en los actos de crianza. Es decir, hay una gran diferencia entre recomendar tal o cual formato para que puedan desarrollar su deseo de encuentro, por ejemplo, que puedan encontrarse jugando con ese niño o niña y no le encuentran la vuelta y no sepan cómo, a escuchar qué es lo que está siendo obstáculo en ellos para lograr ese encuentro. Son niveles, dimensiones, cortes específicos, diferentes, y que la especificidad de un psicoanalista reside justamente en escuchar
lo omitido, lo silenciado, lo que estaba teniendo obstáculo, lo que no está pudiendo estar poniéndose en práctica, o no se desea poner en práctica, o ni siquiera se había pensado poner en práctica. Es decir, no es cualquier escucha la que entiendo yo, digamos, tiene que ver con la posición desde la cual escucha un psicoanalista. ¿Qué escucha un psicoanalista? Digamos, esta es la pregunta, y una de las dimensiones me parece que tiene que ver con recordar que la escucha psicoanalítica es una escucha que intenta y apunta a lo inconsciente, a la dimensión de lo no formulado, y que se pone en acto por no poder ponerse en palabras, y que retorna sintomáticamente cuando no se puede poner en palabras, o no encuentra un otro que permita que se ponga en palabras, y que en general nos han enseñado nuestros antecesores, nuestros padres, madres, psicoanalistas, en la historia del psicoanálisis con niños, que aquello que no puede ser simbolizado retorna en las generaciones siguientes de manera sintomática. Entonces, es ahí donde la necesariedad del psicoanálisis y la presencia de un psicoanalista, sobre todo en esta época, rescatando la subjetividad y recordando que la subjetividad es la del sujeto dividido, la del sujeto atado, sujetado a lo inconsciente y sus leyes, y que también las madres y los padres están atravesados por estas cuestiones de época. Ahora, se abren muchos hipervínculos, ¿cuál es el límite de esta escucha? Porque lo que yo les estoy diciendo es que yo convoco a los padres en tanto tales, no convoco a la pareja parental, no convoco a la mujer o el hombre, o a la niña o el niño que hay ahí en ese adulto, porque para eso está el analista que los podrá llegar a atender. Si a mí me consultan por un bebé, por un niño, por una niña o por un adolescente, vuelvo a repetir, el centro es él o ella, pero entiendo que las dificultades que está teniendo no son sin pensar en relación a los padres que tiene. Entonces, estos son maneras de pensar a la infancia, a la adolescencia, al bebé, ¿no? ¿Cuándo se deriva a un analista? ¿Cuándo se formula una demanda de análisis? Y entonces uno dice, bueno, en ese caso tendrá que consultar a otro colega, porque yo soy el representante de su hijo y de su hija. Con lo cual uno dice, ustedes son los padres, o sea, yo les doy lugar a ustedes como padres, digamos. Después las otras cuestiones que les pueden estar ocurriendo como pareja, como adultos, no es conmigo. Bueno, esto es una posición, ¿no? Yo te escuché decir que en este libro marcabas una posición política y después de leerlo lo confirmé. Es así, ¿no, Norma? Y sí, también bueno, obviamente que le salgo al cruce y a sentar posición, ¿no? A otras posiciones muy difundidas, que ocurren, y que tienen efectos, y yo esos efectos los escucho y los recibo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, en este punto es donde dije, hay una decisión de no seguir siendo cómplice, ¿no? Que uno en algún momento tiene que, bueno, ese fue el momento, y
momento de concluir, digamos, ¿no? Como que este libro fue un momento de concluir hasta ahí, después veremos, ¿no? Qué otras cosas se pueden ir escribiendo. Pero sí, obviamente que sí, o sea, hay cuestiones fuertes que sientan posición, por ejemplo, así como antes hablaba de propuestas de innatistas, ¿no? A la hora de pensar el desarrollo en términos del orgánico, no se sabe el nombre de eso orgánico, pero ya va a aparecer cuando la ciencia y la tecnología dicen, ¿no? Pero esto es una petición de principio y de ahí aunque puedan concurrir factores secundarios, concurrentes, pero digo, la hipótesis central está en los procesos del neurodesarrollo, para todo. Tenemos del otro lado también otros innatismos psicógenos, innatismos estructuralistas. Entonces, este libro es un recuperarnos y repensar el decisivo papel que tienen los padres en los procesos de filiación, y que madre y padre no son datos biológicos, son posiciones a construir, son aprendizajes, son decisiones, están atravesados por el deseo, por las posibilidades, las imposibilidades, y por lo que a la hora de los encuentros con sus hijos le responden, porque los hijos también hacen con sus respuestas, o sus no respuestas, que es una manera de responder, una cierta modalidad de ejercer la paternidad. No nos olvidemos que los niños son activos en estos procesos, y hay que poder escucharlos, leerlos, descifrarlos, y a veces los padres y las madres perdieron el rumbo, ¿no? No pueden. Es ahí donde es decisivo el encuentro con un psicoanalista. Decís, sí, me desmuteé. Decís lo quiero leer, dice, en mi impresión, en estos tiempos es frecuente que a la consulta llegue el adulto, padre real del niño, que se mira a sí mismo, el que devorado por su propio narcisismo no puede dirigir su mirada al niño. Me pareció Exacto. divina la frase. Exacto. Sí. En el momento en donde, en el momento en donde o cae la sombra que va a melancolizar, obviamente, ¿no? La sombra de la pulsión de muerte culpógena, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿No? Es por mí. Hace poco, mira, hablábamos de una... Bueno, son esas, no voy a poner el ejemplo, porque me parece que está presente aquí quien había traído ese material, pero a la supervisión. Pero digo, cuando los padres dicen, ¿será por lo que yo hice o no hice que a él, a ella le pasa eso? Ese es el reverso narcísico de atarse y agarrarse de las propuestas que liberan de ese narcisismo culposo, pero que lo agrandan en el punto de la palmoterapia y le dice, quédese tranquila, que usted no hizo nada porque no tiene nada que ver. Él nació así. Y los padres no tienen nada que ver, pero ustedes, digo, no sé si toman conciencia de los efectos devastadores que tiene esta formulación de época llevada al extremo del absurdo. Casi podríamos decir que los niños autodesarrollan, esto también implica una cierta idea de lo que es el desarrollo, por automatismos.
por automatismos neurovegetativos, por automatismos mentales, por automatismos del neurodesarrollo, por automatismos en donde el papel del otro es secundario y concurrente. Y no hay evidencia científica. Yo quiero subrayar mucho esta cuestión. Digo, entonces, ¿quiénes somos los que podemos salir al cruce? Somos los psicoanalistas, pero también tenemos que empezar por casa y leer que no todo el psicoanálisis, por suerte, es homogéneo, y que en algunos momentos, oposiciones, estamos diciendo hasta cosas opuestas. Y haciendo Ahí, cosas opuestas. María Mosquera nos deja una consulta, pone, buenas tardes, te quería consultar sobre el cansancio de los padres sobre los tratamientos interdisciplinarios. Y bueno, por supuesto, es agotador porque aunque, digamos, puedan estar tomados por una cierta presentación y haya psicoanalistas y demás, hay que ver cómo está configurada esa propuesta, si no es desde un enfoque multidisciplinario en donde más mejor, en donde además hay soporte desde las prepagas y desde las obras sociales, y también intervienen leyes actuales que habría que repensarlas, aunque tuvieron efectos sumamente interesantes y propiciadores, y motorizaron apoyos y ayudas, digamos, para mucha gente, pero también sabemos que han tenido efectos de bueno, contribuir a que cuanto más mejor. Y esta idea de cuanto más mejor, cuanto más qué, digamos, ¿cuál es el supuesto de desarrollo que sustenta esta posición? Cuanto más tratamientos, mejor. Entonces, esto, bueno, habría que hablar, además, ¿qué lugar tiene el tratamiento en los procesos filiatorios y en los procesos de construcción de identidad? ¿Qué papel tienen los tratamientos en los procesos del desarrollo? Acá hay preguntas absolutamente nodales para responder de una manera seria, obviamente, ¿no? No ligera. Bien. Siendo las 2:10, no sé si hay alguna pregunta más. André, no se te escucha, desmuteate. Ahí voy. Sí, yo me quedé pensando una frase que dijiste, tal vez muy al pasar, pero en relación a que actualmente hay más diagnósticos de autismo, ¿no? ¿Pensás en relación a algo, por qué este aumento tiene que ver con mejores diagnósticos, con modos, no sé, Cada vez hay ¿cómo la más, pensaste? cada vez hay más niños diagnosticados con TEA, y cada vez hay más diagnósticos que yo no suscribo cuando me llegan diagnosticados como TEA o como autismos. O sea, TEA si vienen diagnosticados desde psiquiatras, por ejemplo, o ciertos psicólogos. Y también no suscribo algunos diagnósticos que llegan luego de haber sido comunicados por parte de colegas psicoanalistas. Pero tenemos que poder reconocer que también en relación al diagnóstico de autismo hay un gran berenjenal. Es decir, ¿a qué llamamos autismo? No es algo que estemos todos de acuerdo, como lo pensamos. ¿Y qué ha ocurrido con las psicosis infantiles? ¿Han desaparecido los diagnósticos? ¿Y qué ocurre con las neurosis, las neurosis graves u otras problemáticas? ¿Y qué papel tiene el lugar del diagnóstico en la infancia? Es decir, hay muchas cuestiones que se abren de la práctica, obviamente. Ahora, lo que yo sí sé es que cuando las madres y los padres pueden empezar a reconstruir esos puentes filiatorios simbólicos
y repensar, reconstruir imagen de deseo, es decir, reconocerse en ese bebé, en esa niña, en ese niño, en ese adolescente, reconocer su deseo de hijo, de ese deseo previo, ¿no? En ese hijo empiezan a producirse transformaciones en el hijo que equivocan los diagnósticos, que muestran que los diagnósticos estaban equivocados. Entonces hay muchas cuestiones que se desprenden, por eso efectivamente, Fernanda, como yo dije, este es un libro que es un acto político, digamos, de mi parte, pero todo acto es político, pero este fuertemente lo es, sin duda. Sin duda. Sí, sin duda. Bien, me parece fantástico. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Nos olvidamos de leer alguna en el chat? No, ¿no? Ahí está Valeria. Hola Valeria, no te había visto. Bien. Bueno. Ok, Sí, si no hay consultas, entonces, les parece, vamos cerrando, Far. ¿Vos querías sí, comentar algo de novedades? yo quería, bueno, primero agradecer sumamente a Norma, antes de pasarte la posta final, Norma, agradecer a todos los presentes, que el año que viene vamos a seguir trabajando con Norma y con, bueno, como veníamos trabajando, con todas las ganas. Desearles un buen año, ya no sé, desearle, lo que venga para el año que viene va a ser mejor seguramente, lo que sea va a ser mejor seguro. Y bueno, una preocupación que tenemos desde la red, que no quiero cerrar sin nombrarlo, y es este proyecto de ley, esta media sanción, ¿sí?, que hay desde la legislatura de la provincia de Santa Fe por las pulseritas de color para los chicos. Que bueno, la verdad que es una preocupación que tenemos y la quiero marcar y lo quiero decir porque, nada, esto, signo de pregunta, nos preguntamos las tres qué pasó con los niños, qué significa la pulsera, qué es la pulsera, no sé, quedó ahí, me hizo una interrogante, me pareció que era importante marcarlo y decirlo como red, nuestra preocupación. Ahora sí, Mara, si querés podés pasarle a Norma, así ella hace el cierre, porque me parece que es perfecto. Lo que quiero simplemente es dejarle a ustedes algunos datos de contacto, también van a aparecer en la red para aquellos que, bueno, por ahí no leyeron el libro, quisieran después de leerlo tomar contacto. Entonces voy a compartir pantalla, gracias. Bueno, y ya nos despedimos, ¿no es así? Es así. Nos vemos la próxima, en el Nos vemos próximo la próxima. evento. Te Ahí esperamos. estamos, para que ustedes anoten. Ahí está. El contacto, van a tener materiales también en el sitio web, normabrunner.com.ar, mi correo, gmail.com, redes, para seguir en contacto, hablando de red. Y el libro al que hicimos referencia, paso, es este. Padres a la escucha en psicoanálisis, bebés, niños y adolescentes, es de Lugar Editorial, que acaba de salir este año. Este año tuvo como nunca un arcoíris de cuestiones, entre otras pude sacar 2 libros, no es poco, ¿qué es este? Bueno, Bien. nada más. Muchas gracias. Gracias a vos, Norma. Bueno, Infinitas gracias y siempre es un placer escucharte. bueno, gracias, Fernanda. Muchas gracias a Muchas gracias a ustedes. todos. Y que tengamos el mejor de los fines de año y comienzos del 2021, recuperemos fuerzas, que nos cuidemos y seguimos trabajando juntos. Me encanta la idea de la red. Gracias a vos. Bueno, Hasta muchas luego. gracias a todos los que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante.